también articular no solamente lo estatal, las obras sociales y los privados, sino también tener la idea de que la justicia social que nosotros consideramos dentro del peronismo también es el acceso a la salud equitativo y correcto para todas, todos y todes. Bueno, y ahora nos vamos a una columna con el doctor Nelson Donato. Él es médico sanitarista y co-coordinador de los equipos de salud del Instituto Patria. Nos va a hablar de la salud en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo escuchamos a Nelson Donato. El sistema de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la jurisdicción más rica del país, ha ido experimentando un deterioro progresivo, sobre todo muy evidente a partir del año 2007. Un sistema de salud que cuenta con 35 hospitales, 45 centros de atención comunitaria, centros de salud, y más de 30 centros médicos barriales, además con hospitales de oftalmología, de odontología, hospitales especializados, oncológicos, institutos de zoonosis. Un sistema de salud que en alguna etapa fue un sistema orgullo para la ciudad y el país y que ha experimentado a lo largo de estos años un deterioro progresivo. Deterioro que se ha puesto en evidencia por pérdida de camas de internación, por disminución de los planteles básicos, por un deterioro de los ingresos del personal en salud, la falta de reconocimiento como profesionales del personal de enfermería y además un deterioro de la infraestructura hospitalaria que se hace cada vez más evidente y que ha tenido ahora algún pequeño intento de adecuación a partir de esta última pandemia por COVID-19. En realidad lo que sucedió a partir de la pandemia fue que se readecuaron o se refuncionalizaron distintos sectores, pero con un nivel de precariedad notorio. En el principio de la pandemia lo que se hizo fue, por ejemplo, generar camas de terapias en lugares que no lo eran, en salas de internación y demás, agregando por ahí respiradores, o por ahí, digamos, reconvirtiendo espacios como los espacios de trauma en las guardias, ¿no? Los shock rooms se convirtieron prácticamente en camas de terapia. Pero por otro lado, en lugar de aumentar la cantidad de planteles de profesionales especializados, cosa difícil, como ya sabemos, porque no es sencillo formar un profesional, un enfermero especializado, un kinesiólogo especializado, un médico especializado en terapia intensiva, pero lo que se hizo fue, en algunos casos incluso, obligar a los médicos clínicos a atender estos sectores de terapia. En una primera etapa no había otro remedio, pero lo que sucedió que en el momento en que por ahí hubo una baja de casos, sobre todo el verano pasado, en lugar de tomar acciones que tendieran a ir mejorando esto, mejorar la infraestructura y demás, lo que se hizo fue incluso en algunos casos no renovar los contratos de los profesionales que se habían conseguido y seguir con esta tendencia a ir reduciendo la cantidad de profesionales. Una ciudad que, como decía, no reconoce al personal de enfermería como profesionales y que además ha visto una reducción de los salarios tanto de los médicos como de los distintos trabajadores de la salud, en muchos casos con anuencia, por ejemplo en el caso de los médicos, con una paritaria muy por debajo de la inflación, con la complicidad de los sectores representativos sindicales, como en este caso la Asociación de Médicos Municipales. Pero para hacer un análisis veamos cuáles son las prioridades de la ciudad, ¿verdad? Nosotros en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el 2021 prevé una reducción de más de un 3% en los servicios sociales, con un aumento de casi un 8% en los servicios de pagos de deuda. Si nosotros lo vemos desagregado, en esa baja global, el presupuesto de salud baja casi un 10%, en tanto que el de seguridad
está previsto que aumente un 6,6%. Si además tenemos en cuenta que en el año 2020 ese presupuesto en seguridad había aumentado un 3,5%, algo así, tenemos que básicamente ese 10% que pierde salud lo subió seguridad. Y veámoslo básicamente en cuáles son las propuestas. En los objetivos de la ciudad para el 2021 se plantea la apertura de 2 centros de salud en el área de la ciudad de Buenos Aires y mejorar el sistema de turnos telefónicos y demás. En contraposición se está planteando incorporación de 4.000 policías de la ciudad, se está planteando la apertura de 3 nuevas comisarías, de colocación de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, con lo cual entendemos claramente cuáles son las prioridades de la ciudad en este sentido. Y por otro lado, tenemos que ver por datos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dice que en el año 2010, para tomar los últimos 10 años, el presupuesto en salud era de casi un 22% y en el 2019 ya estaba por debajo del 15%, es decir, que ha perdido más de 6 puntos porcentuales el presupuesto en salud en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se manifiesta también en una tendencia que hay a transferir recursos de lo público a lo privado. En lugar de fortalecer los servicios hospitalarios para la alta complejidad, lo que hace la ciudad hoy es contratar efectores privados para efectuar prácticas, por ejemplo, como angioplastias coronarias y demás. Lo que vemos entonces globalmente es una tendencia a ir reduciendo todo lo que tiene que ver con las prestaciones de salud. Por otro lado, una concepción de la salud que, si bien declamativamente, si uno lo ve, plantea hacer foco en lo que es la prevención, esto no sucede porque la mayoría de las atenciones, el gran volumen, la gran masa de atención en hospitales se da a través de las guardias hospitalarias, con una baja oferta de consultorios externos en cuanto a horarios y demás, y con una disminución, digamos, de la accesibilidad o con dificultades para la accesibilidad del servicio. Basta con averiguar cuánto tarda una persona en operarse una vesícula en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires y uno entiende que claramente la accesibilidad es muy mala. Por otro lado, el deterioro progresivo en lo que tiene que ver con la capacitación. Este año estuvieron a punto de cerrar las concurrencias hospitalarias en la Ciudad de Buenos Aires, que gracias a la lucha de los sectores involucrados, esto no ha sucedido. Por lo tanto, y como para tener un panorama, lo que tenemos que entender es que hay deterioro edilicio, con malas condiciones físicas, con mal mantenimiento, incluso en muchos casos con una higiene deficiente, falta de personal, sobre todo evidente en el caso de enfermería, donde además los enfermeros no están reconocidos como profesionales, las estructuras de los servicios, uno ve a veces los consultorios o los sectores donde tienen que atender los profesionales y francamente no se ha invertido prácticamente nada en estos años, siguen siendo los mismos lugares, las salas de internación de clínica médica, en fin. En muchos casos los profesionales que dirigen los cuerpos directivos de los hospitales no son especializados y digamos, no hay confección de plan maestro, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura, y a veces no hay una planificación estratégica en relación a lo que tiene que ver con la provisión de servicios de salud. Reitero, el bajo nivel salarial de los equipos de salud, que cada vez se acentúa más, con paritarias a la baja y muy por debajo de la inflación. El tema de los insumos también se puso muy en evidencia, lo que tuvo que ver con los elementos de protección al inicio de la pandemia, donde además se compraban, se ha llegado a la ridiculez de comprar barbijos vencidos y a precios exorbitantes, ¿no? Los famosos N95. Resumiendo,
Debemos jerarquizar el equipo de salud, tenemos que mejorar la infraestructura y en la ciudad más rica, que además padece una inequidad absoluta entre los sectores, lo que es la zona norte de la ciudad y el sur de la ciudad, tengamos en cuenta que si tomamos, por ejemplo, la Comuna 13, solo el 4%, el 5% de la población no tiene acceso a servicios de salud privado, prepagos, obra social. En tanto que en la Comuna 8, más del 43% de la gente solo tiene el sistema público de salud. Y en este sentido debemos decir algo, ¿no? En nuestro país, el sistema de la salud, hay una falacia cuando se dice que hay gente sin cobertura. En nuestro país, aquellas personas que no tienen acceso a servicios de salud privado o de obras sociales, en este sistema fragmentado, segmentado, es el sistema público quien los cubre, con lo cual toda la población de la República Argentina y todos aquellos habitantes de la República Argentina tienen cobertura, ya sea por cualquiera de los sistemas. Así que tenemos que recuperar en la ciudad un sistema de salud que dispone de un presupuesto enorme. Es mucho el dinero que se invierte en salud en la ciudad de Buenos Aires, pero que está mal administrado y que genera las inequidades de las que venimos hablando. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Ramón Carrillo.